Vamos a dar la bienvenida a las redes sociales, al Facebook y al YouTube, y vamos a darles un aplauso a los que nos están oyendo. Dios les bendiga. Sí, gracias a Dios por esta página de internet que ha llegado a cada vez a más personas. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. ¿Cuál es el anhelo de tu vida? ¿Cuál es el anhelo de tu vida? ¿Qué es lo que tú estás anhelando? ¿Te has puesto a pensar, a manera de introducción, te has puesto a pensar, vamos si quieres ir abriendo tu Biblia en Mateo 16, te has puesto a pensar cuál es el anhelo, el sueño, el deseo de lo que tú estás esperando? Y aquí una pregunta, seguro tú que tienes un sueño, ¿estás seguro que tu sueño no es equivocado? A lo mejor tu sueño es, ¿verdad? Muy fácil identificar los malos sueños, los malos deseos, los malos anhelos. Es fácil identificarlo. Es fácil identificar, ¿verdad? Pues alguien que desea cambiar de esposa, ¿verdad? Dice, ay, mi sueño es cambiar de esposa o de esposo, ¿verdad? O desea, o tiene pensamientos impuros que están gobernando su vida, y eso es un anhelo totalmente equivocado, un deseo equivocado y fácil de verlo, ¿verdad? Más o menos fácil. Para unas personas ya no es tan fácil. A esas personas que ya viven, ¿verdad?, clavadas en ese tipo de vida es difícil. O a esas personas que esperan un bien material, ¿verdad? Y sabes que yo quiero esa casa y acomodé lugar, o en contra de la ley. O cuando una persona quiere tener un bien sin importar si aquella persona sufre una pérdida, eso también es indebido. O quizá, ¿verdad?, tu sueño sea un deseo puro, limpio, ¿verdad? Y todos dijeran, bueno, pues hasta te aplaudo ese deseo que tú tienes. Y a lo mejor estás deseando una casa, o casarte, o un negocio, o que prospere tu negocio, o comprar un carro, o terminar ciertos estudios. Diga, no, pues yo quiero ser profesionista, quiero ser ingeniero o licenciado, o verdad, o bueno, pues yo no aspiro más que casarme, tener hijos, o que Dios me dé la oportunidad de tener hijos. Podría ser ese tu anhelo, o aspirar a un mejor sueldo, o ocupar un puesto de liderazgo en la iglesia, también podría ser un anhelo. Nada de esto se ve malo. Aquí lo importante de este punto es que cuando tú estés pensando esto y tú estés anhelando, ¿verdad?, y deseando, y tú ya a lo mejor llevas años pidiéndole esto, que Dios nunca va a negociar contigo en que Él sea el segundo. Dios siempre tiene que ser el primero en tu vida. Quiere decir esto, dice, al ser al revés, fíjense bien, al ser al revés, así, cuando una persona está deseando cualquiera de estas cosas que dijimos parecen nobles y son buenas, pero si una persona está deseando eso y Dios no es lo primero en tu vida, eso que tú estás esperando, y si Dios no te lo da y tú lo tomas, va a ser un dolor de cabeza para tu vida. ¿Por qué? Porque tú no le dejaste a Dios escoger. Porque la Biblia es clara. La Biblia dice en Mateo 12:30, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios no hace negociación alguna bajo este mandamiento. El mandamiento es claro. Primer lugar, Dios, y después todas las cosas. Si tú no estás poniendo a Dios en primer lugar, lo que tú tengas, lo que tú estés deseando, puede que sea de maldición para tu vida. Puede que sí, aunque Dios sabe cuándo te va a reclamar eso que tú estás pensando o estás soñando. A veces Dios lo que hace también muchas veces es que Dios te deja tomarlo y seas feliz con ese hombre que no es cristiano, con esa mujer que no sea cristiana, que te cases y que seas feliz 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y después el adulterio. Y te ponen el cuerno. Y tú dijiste, ¿y por qué?
los pastores te dijimos que no te casaras, que vivías en un yugo desigual. Pero tú dijiste, yo hago mi voluntad, no me importa, y tú también te quieres unir en sociedad y hacer un negocio con una persona que no es del mundo. Tú estás viviendo un yugo en desigual. Entonces, ¿sabías que Jesús tuvo que renunciar? Fíjense bien esto, es una manera de pregunta. A manera de pregunta quiero despertar la mente de todos los que me están oyendo. ¿Sabías tú que Jesús tuvo que renunciar a muchas cosas con la idea de cumplir su llamado? ¿Sabías eso? ¿Te lo habían enseñado? ¿Te habían enseñado que Jesús tuvo que renunciar a muchas cosas para cumplir su llamado? ¿Y sabías tú que Dios también enseña a que tú tienes que renunciar a muchas cosas para cumplir tu llamado, y aunque a veces parecen buenas, y son buenas, son nobles, pero tienes que renunciar para cumplir con lo que Dios te ha encomendado? Eso a veces, caray, y dices tú, no, pero ¿por qué? ¿Qué de malo tiene que Dios quiere que yo me case? Dios le dijo a Pablo que no se casara. Pero lo más seguro que sí fue casado, fue viudo y no volvió a casarse. Este hombre tuvo prohibido por Dios casarse para que cumpliera su ministerio. Y así Dios nos pone a ciertas cosas a nosotros trabas, y Dios no negocia contigo porque Dios quiere otra cosa contigo. Por ejemplo, en mi caso, yo era empresario, exitoso, ¿verdad? Y próspero. Las personas se me acercaban hasta pedirme consejo, yo ni sabía ni cristiano era. Y yo entendí cuando después de que me convertí que Dios no me quería para hacer negocios, Dios me quería de pastor. Y ese proceso de cambiar Dios mi mente me dolió porque Dios me tuvo que llevar a un extremo para que yo entendiese esa realidad y eso que Dios hizo en mi vida. Dios quería conmigo eso, con mi esposa, con mis hijas, ¿verdad? Y Dios lo puso en mí, y así en cada uno de ustedes en una forma diferente, pero similar. En Mateo 16, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 16, 21, lo buscamos. Por ejemplo, ¿sabías tú? Ahora vamos a empezar a aterrizar. Que Jesús dijimos que renunció a muchas cosas en su vida. ¿Sabías tú que Jesús nunca tuvo una cama? Él lo dijo. El Hijo del Hombre, le dijeron los discípulos, ¿podemos seguirte? Y él dijo, si quieres seguirme, el Hijo del Hombre no tiene dónde recargar su cabeza. Nunca tuvo una cama con sábanas limpias, porque tenía que cumplir un ministerio. Jesús nunca tuvo una casa, nunca tuvo agua caliente en su baño porque no tuvo una casa, no tuvo lujos, no tuvo un reloj, trajes de última moda. Él no tuvo ropa fina, él no tuvo él no fue a comer a buenos restaurantes, y no porque todo esto sea malo, sino porque él no era el objetivo de él que él tuviera esas cosas, ¿verdad? Porque a veces llevamos al extremo, bueno, ahora el pastor tiene que andar en guaraches y en una túnica, porque ¿verdad? Así anduvo Jesús. Eso no aplica a nosotros, porque si aplicara a mí, pues también aplica a ti. Entonces tenemos que andar en guaraches todos y en túnica. No, sino simplemente el llamado de Jesús fue así, en un ejemplo de que tú también tienes que renunciar a ciertas cosas. Tienes que hacerlo. En Mateo 16, 21, miren lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declararles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Eso se lo estaba predicando ahí a los discípulos, les estaba predicando, y aquí viene la respuesta. Entonces Pedro, aparte, comenzó a reconvenirle, esto es reconvencerle, o sea, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Jesús le dice, oye, ¿cómo te vas a morir? Espérame, si estamos aquí bien contentos, si estamos aquí entre cuates, y ya estás diciendo que te vas a morir, caray, hombre. Si apenas nos estamos llevando bien y nos estamos conociendo, y tú sales con que ya te vas a morir.
Entonces, aquí Jesús inmediatamente identificó a Pedro y vean lo que le dice. Aquí el peligro. Pedro, él volviéndose le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, Jesús le estaba diciendo aquí, que estaba diciendo: Satanás, apártate porque me eres tropiezo. ¿Era Satanás? No, era Pedro hablando por Satanás. El mismísimo Pedro estaba hablando inspirado por Satanás. ¿Qué quiere decir? ¿Qué aprendemos de esto? Que Satanás es el único que impide la obra de Dios. El único que impide que tú te congregues, el único que impide que tú sirvas, el único que impide que tú ores, el único que impide que tú leas la Biblia es Satanás. Satanás no quiere que tú conozcas a profundidad el corazón de Dios. Es el único que te aparta y te pone cebos, te pone carnadas, te pone mujeres, te pone hombres, te pone novelas, te pone películas, dinero y cosas, ¿verdad?, semejantes para que tú te apartes de la obra de Dios. Es fácil, ¿verdad?, cuando una persona no entiende y que de malo voy a hacer mi negocito, estoy esperando una herencia, después voy y sirvo en la iglesia y tú pones en segundo lugar las cosas de Dios. Dios no negocia contigo. No negocia. Es imposible que negocie contigo. No lo vas a convencer. Si Dios dijo que tú le vas a servir y que vas a cargar una bocina, Dios se va a encargar de que tú lo hagas. Si Dios quiere y ya lo dijo en ti, que tú vas a ser maestro de la palabra de Dios, Dios lo va a hacer en ti. Y lo único que tú estás frenando es esa bendición y acarreando dolor a tu vida. Porque ya Dios te dijo que lo iba a hacer y porque tú no lo quieres hacer, ya Dios te lo confirmó y te lo sigue confirmando, ese llamado al servicio o a vivir en una vida en santidad con tu esposo, con tu esposa, y tú no quieres, simplemente estás acarreando dolor. Y otra cosa, que nosotros no debemos de castigar, no podemos hacer el trabajo de Satanás. Padres, papás que están aquí, tú no puedes castigar a tus hijos con las cosas de la iglesia. Muchos padres, yo los he oído, dicen: no, mi hijo lo voy a sacar del ministerio, ¿verdad?, porque va mal en sus calificaciones. No castigues a tus hijos con las cosas de Dios. No hagas eso. Castígalo con el celular, castígalo con los amigotes, castígalo en tu casa, pero no con las cosas de Dios, con lo que tú amas. Enseña a amar a tus hijos y obedecer en la iglesia. Eso es grande bendición. Y también podemos entender que aquí Jesús está poniendo en primer lugar a las cosas de Dios y que también iba a tener oposición. A partir de este momento iba a tener oposición a celebrar o a cumplir el llamado que Jesús tenía. Miren, Hebreos 5:8, vamos a Hebreos 5:8. Dice aquí, ¿ya lo encontraron? Y si no, está aquí en las pantallas. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y dice, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, fíjate bien, Jesús aprendió obediencia y nos enseñó obediencia. ¿Obedecer a qué? Alguien se podría rascar la cabeza y decir: bueno, Jesús obedeció aquí, pues él no tenía, él siempre nunca pecó, él era santo y él pues fue súper obediente. Pero dice en la Biblia que él aprendió a obedecer. Número uno, jamás Jesús estuvo en pecado, eso que quede claro. Él no por estar aprendiendo obediencia no quiere decir que incurrió en un pecado, no, jamás. Sino simplemente cuando tú fuiste, un ejemplo, cuando tú fuiste llamado
Y tú fuiste llamado, ¿verdad? Y tú sabes que Cristo está en tu corazón y tú has sido desobediente, tú tienes que congregarte, leer la Biblia, pero tú andas con otro pensamiento acá, por allá, el dinero, una novia, un novio, un amante, y eso te impide acercarte a las cosas de Dios. Tú tienes un llamado a vivir una vida en santidad. Pero si tú no quieres obedecer, a partir de ese momento, Dios empieza a apretar las tuercas. No te le escapas. No te le vas a ir. El cristiano desobediente es el que más sufre en toda su vida. ¿Por qué? Por desobediente. Y si, por ejemplo, ya conoces a Dios, y verdad, ya tienes 1 año de congregarte, y 2 años, 3 años, y Dios te dice, eres maestro. Eres maestro. Y ya Dios te dijo que eres maestro, y que eres maestro, y que vas a levantar. Es un ejemplo, ¿verdad? No todos van a ser maestros. Eres maestro. Y tú dices, tú llevas 3 años, 4 años desde que conociste al Señor y has vivido en santidad. Y de repente Dios te dice, a partir de este momento vas a ser maestro. Y si esa persona no quiere ser maestro, no quiere obedecer ese llamado, entonces esa persona a partir de ese momento entra en pecado. Porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma como pecado. Tú ya debiendo ser maestro, tienes que volver a la leche espiritual no adulterada. Tienes que volver a esa lechita cuando ya deberías de estar enseñando a tus compañeros en el trabajo o a personas ahí en la escuela y estar dando testimonio. ¿Y por qué no lo haces? Porque no quieres consagrarte y prepararte a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué necesitas? Obedecer. Y a Jesús le faltaban cosas por cumplir. No quiero decir que Jesús estaba en pecado, sino simplemente era proceso de su crecimiento. Era un proceso de crecimiento. Déjenme explicarlo mejor con este versículo. Vamos a Lucas 22. No estoy diciendo que Jesús estaba en pecado. Estoy diciendo que dice la Biblia que él crecía en sabiduría y en estatura. Jesús creció en sabiduría. Mira, ni siquiera Jesús aprendió todo en un segundo. Jesús, así como crecía de tamaño, de 10 años, de 11 años, de 12 años, de 14 años, él crecía en estatura y también en conocimiento. O sea, que la revelación de un cristiano no llega de la noche a la mañana, llega paulatinamente, poco a poco. Así llega como cuando tú empiezas a conocer de Dios. Vamos a Lucas 22. Aquí voy a dar un bosquejo de este pasaje. Aquí llega Jesús a un bosque con árboles, ¿verdad? Pinos. De hecho, es el huerto Getsemaní, que todavía existe en Israel. Ya no es algo frondoso, pero se tiene registro de que es un lugar, ¿verdad?, que todavía se llama Getsemaní, y es uno de los lugares que tú puedes ir a visitar cuando vayas a Israel. Pero es un lugar aislado, solo, un lugar lejos del ruido de la sociedad. Eso es lo que estaba buscando Jesús, un lugar para orar. Simplemente, ¿por qué lo escogió Dios? Porque era un lugar para orar. Pero aquí, el significado de Getsemaní es que aquí Jesús iba a morir. Y llevó a los discípulos a que aprendieran a morir. Eso es el significado de Getsemaní, ¿verdad? Los lleva a ese bosque. Como Jesús lo dijo, ¿verdad? Si no te niegas a ti mismo, no puedes ser mi discípulo. Miren lo que dice aquí en Lucas 22, 39. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Sí, Lucas 22, 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Esta palabra Getsemaní, esta palabra monte de los olivos o Getsemaní, en arameo, es una palabra, una traducción en arameo que se escribe Gat Mané y significa aceite prensado. O sea, Jesús estaba yendo a un lugar donde iba a ser prensado mentalmente, donde se le iba a meter una prensa, de esas prensas así, ¿verdad?, donde prensan y aprietan de una forma increíble, y entonces ahí iba a ser prensado. Me recuerda esta prensa, cuando yo era pequeño, mis abuelos tenían una fábrica de quesos,
de esos así, marquetas que le llaman ahí en la Costa Grande. Y hacían ellos quesos, pero pues todo era rudimentario, ¿no? Entonces el queso lo apretaban y me ponían a mí a que todas las mañanas tenías que darle una vuelta al queso, todas las mañanas, y cada que le ponías, le dabas el apretón ¿verdad? Con un sinfín y dos brazos, le metías el queso y apretabas la prensa y salía el suero del queso. Y así lo tenías que estar apretando, y era un queso prensado, ¿verdad? Y entonces a mí se me figura esto. Cuando Jesús fue al huerto Getsemaní, a él lo prensaron tanto, Dios lo llevó a ese lugar, que lo prensaron tanto y empezó a salirle el suero. Empezó a sangrar. Esto es lo que Jesús estaba haciendo con él, pero a la vez llevó a los discípulos para que vieran, para que entendieran que también tenían que morir. Y dice aquí en el versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no lo que se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí Jesús empieza a experimentar esta presión tan grande, ¿verdad? Y él sufre una enfermedad que se llama hematridosis, y empieza a sudar sangre. Esas hematridosis hoy es muy común en personas que lloran sangre por los ojos. Tal cual, empiezan a llorar sangre por los ojos, y es el tipo de personas que viven en suma angustia, que están totalmente angustiados y empiezan a sudar sangre. O aquellas personas también que sin necesidad de sudar sangre, ¿verdad?, empiezan a tener taquicardia. Y empiezan a tener taquicardia, y empiezan a tener, ¿verdad?, angustia, y empiezan a tener sudoración. Y mi corazón, ¿sabes qué? Es que tú no te has puesto a cuentas con Dios. Estás sufriendo un pecado sin confesar. Vives a tal grado que puedes morirte de un infarto aunque seas cristiano, porque no has descansado en las cosas de Dios, ¿verdad? Y puede manifestarse con ronchas de la piel, puede manifestarse, ¿verdad? Y el doctor viene y te dice: ¿sabe qué? Vive en angustia. ¡Ay! Soy cristiano y oro y descanso en el Señor. Te lo está diciendo una persona que ni conoce de Dios, que vives angustiado. ¿Por qué? Porque no estás leyendo lo suficiente la Biblia, ni estás orando lo suficiente que tienes que orar. No le mientas al Espíritu Santo. Tienes que descansar. Si la dosis que tú necesitas es 2 horas, métele 2 horas. Si la dosis que necesitas es meterte en un ayuno, métete en un ayuno. Pero tú tienes que ser libre de esa angustia y de esos malos pensamientos para que puedas vivir una vida cristiana. Si no, no vas a poder y vas a ser deslizado. Dice el apóstol Pablo que muchos de nosotros fueron deslizados y cayeron porque no tuvieron en poco su vida espiritual. Muchas personas dicen: no me pasa nada, mira, hoy oré y aquí estoy bien contento. Y espérate 2 días más para que veas la reacción que va a haber. No quisiera estar en tus pies, en tus zapatos. Entonces le dice aquí el versículo 46. El versículo 45 dice: cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ellos se entristecieron, y muchas personas que se deprimen buscan y se refugian en el dormir. Una persona que duerme más de 8 horas, más de 9 horas, más de 10 horas quizá, ¿verdad? Hay unos son flojos, ¿verdad? Y no entran en angustia, nada, ¿verdad? Nada más es dormilón, ¿verdad? Pero mientras si cumplas con tus obligaciones está bien. Pero, ¿verdad?, hay personas que se refugian, y estos discípulos se refugiaron en el dormir, ¿verdad? Y tomaron su pastillita de diazepam y se durmieron. Sí, eso es lo que hicieron, ¿verdad? No había esas pastillas, pero ellos se durmieron. Versículo 46, y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. O sea, Jesús les dijo, tenían que haber estado orando. Entonces, este lugar, vamos a resumir, vamos a concluir. Este lugar
es donde comienza a morir Jesús. Pero también es un lugar que enseña en la Biblia que tú tienes que ir a un Getsemaní. Tú y yo y todos los que me están oyendo, siendo cristianos, tienen que ir a un Getsemaní. Y muchos se resisten. No, yo como mi casa, mi carro, mi dinero es mío de mí. ¿Cómo voy a renunciar a eso? Y Dios te lo está pidiendo no porque quiera tu carro, tu casa o tu dinero, no, sino porque Dios quiere que tú le sirvas completo y que dejes de amar aquello que tú amas. Alguien dirá, oye, entonces Jesús, ¿había algo a lo que tenía que renunciar? Sí. Jesús tenía que renunciar a algo, pero era Jesús. Jesús tenía que renunciar a algo. Y si Jesús tenía que renunciar a algo, tú también tienes que renunciar a algo en tu vida. No puedes vivir inmutable, como si no pasase nada después de entender este mensaje. Tu vida tiene que cambiar y tú tienes que entregar esa angustia, ese dolor, ese quebranto, esa necesidad o eso que tú amas o añoras o anhelas. Tienes que entregárselo a Dios. Entonces, vuelvo al punto. Jesús llega a este lugar y les enseña, vamos a morir, hermanos, discípulos. Y los demás, ¿cómo vamos a morir? El que te vas a morir eres tú. Ellos no quisieron participar del sufrimiento de Jesús, como muchos de ustedes, que prefieren la comodidad. Es incómodo ir a un estudio de Biblia. Es más incómodo ir a una reunión de oración. Es más incómodo dar tus diezmos. Es más incómodo dar tu ofrenda. Es más incómodo saludar al hermano enguarachado. Es más incómodo, ¿verdad?, venir y oír a la predicación de este pastor regañón. Es más incómodo obedecer a Dios. Es más cómodo las cosas del mundo, el dinero mal habido. Eso es cómodo. Eso es cómodo, pero te va a traer angustia. Es cómodo estar platicando con, ¿verdad?, con tus cuates ahí, jaja, jeje, que el gobernador, que vamos a contar un chiste de la Biblia, que ay, tú te ríes. Eso es cómodo. Decirles, cállense, porque no aguanto, yo soy cristiano y no voy a permitir que ustedes se estén burlando de las cosas de la Biblia, y tú te levantas. Eso es incómodo. Y Dios va a ver con agrado tu incomodidad. Tienes que renunciar a ciertas cosas. Lo tienes que hacer. Como para prepararte para estar solos. O sea, Jesús estaba preparándose para vivir, para llevar esta muerte solo. ¿Me oyeron, hermanos? Cuando tú estés sufriendo una situación difícil, Dios te lleva a la soledad. Es tu Getsemaní. Es el lugar donde estás solo y hablas por teléfono y el pastor no te contesta, y hablas al hermano y no hay quien te ayude. Todos están durmiendo. Es tu Getsemaní y tienes que entenderlo. No te tienes que enojar, porque hay hermanos que me dicen, pastor, lo busqué en la madrugada. Pues tengo una vida. Tengo una vida. O sea, si había tanta urgencia, pues le hubieras hablado a la Cruz Roja. O sea, Dios te lleva a un lugar, a tu Getsemaní, a que estés solo con Él. Y que no haya nadie más que tú y Dios, como Jacob. Jacob se encontró, ¿verdad?, solo, se separó de la familia, y Dios lo llevó ¿a dónde? A su Getsemaní, solo, donde no había nadie más que la amenaza de su hermano que venía a matarlo con 500 hombres. Y ahí, en su Getsemaní, ahí Dios lo usó, y ahí es donde tú renuncias, ahí es donde pides perdón y le dices, Señor, es cierto, he amado algo que a ti no te agrada, y renuncias a eso. O simplemente le dices, Dios, ok, entendí, voy a seguir tu camino, sé que queda poco tiempo y voy a seguir en lo que tú me estás diciendo. Muchas personas no quieren renunciar o someterse a la obediencia de otra persona. Eso es difícil. ¿Cómo? ¿Ponerme yo
a que este líder me diga qué es lo que yo tenga que hacer? Es tu Getsemaní. Te tienes que poner en obediencia. Pero yo, ¿verdad? ¿Y qué tal si me manda feo? Necesitas ser tratado feo para que tú obedezcas. El que no le guste lo caliente no debe estar en la cocina. Si tú quieres servir al Señor, debes de entender que va a haber personas que te van a mandar y que te van a decir lo que tú tienes que hacer, pero que tú tienes que obedecerlo, porque es a Dios a quien tú obedeces, no es a la persona. Tú tienes un ministerio y tú te ajustas a las cosas del ministerio. Si vienen todos los que estamos aquí, nos estamos sujetando a los edecanes, y si el edecán te dice, recórrase una silla, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si no sabe que yo estoy visita y vengo por primera vez y yo puedo estar aquí como yo quiero y puedo sentarme aquí, pues si el edecán, que es la autoridad, tú no lo obedeces, tampoco obedeces a la gente de tránsito que te está diciendo que este lugar es prohibido y es para inválidos, y tú te estacionas ahí. No quieres obedecer la autoridad y estar preparado para cumplir el máximo llamado. ¿Cómo tú, una persona que dicen, bueno, yo quiero ser líder y tener, ¿verdad?, un grupo de 20, 30, 40 personas, ¿verdad?, y estar en un ministerio, ¿verdad?, o en tu trabajo, ¿verdad? Oh, yo quiero que me asciendan y quiero tener, ¿verdad?, y yo quiero que ese cuate que ni siquiera es cristiano, que Dios me ponga, que lo quiten ahí porque además es rata y se roba las cosas, yo quiero que me pongan ahí. ¿Y cómo? Si tú no obedeces. ¿Cómo? Si tu mujer casada no te sujetas a tu esposo. ¿Cómo si ni siquiera te sujetas al consejo de tu pastor? ¿Cómo crees que Dios va a hacer eso? ¿De dónde lo sacas? Renunciar a tus sueños, a tus deseos, a algo, ¿verdad?, que a lo mejor no es pecado, pero que obstaculiza tu llamado. Si tú tienes una actividad y tú dices, bueno, yo quiero cumplir al 100% lo que Dios me está demandando, vas a tener que renunciar a ciertas cosas en tu vida por cumplir ese llamado. Si quieres criar y quieres un bebé, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que aprender a desvelarte, porque ese bebé te va a pedir comida cada 2 horas, ¿no me equivoco? Cada 2 horas, cada 3, cada 2, bueno, depende. El bebé, ¿verdad? Si son dragones, como las nuestras, si eran cada 2 o cada 3. Bueno, ¿qué importa? Debes estar listo para darles, ¿verdad?, y ayudar a tu esposa. Y así en las cosas de Dios. Tienes que estar listo para obedecer y para hacer lo que tú amas o lo que tú estás esperando de Dios. Si tú dices, oye hermano, pues yo quiero enseñar la palabra y ya estoy enseñando la palabra, hermano, fíjate, a muchas personas me dicen, oye, ¿qué es más fácil? ¿Predicar o enseñar? ¿Tú qué dirías? ¿Qué es más fácil, predicar o enseñar? Yo digo que es más difícil enseñar. Predicar y hacerles el plan de salvación, fácil. Llamarlos y traerlos, ¿verdad? Porque dijo Jesús que nosotros éramos pescadores, ¿no? Y soltar las redes y sacar los peces. Le dijo Jesús, te haré pescador de hombres. Ok, y ya sacando los peces, ¿qué hay que hacer con el pez? Limpiarlo. Ese es trabajo muy difícil. Cuando se pela el pez, ¿verdad?, y se agarra un como cepillo metálico y agarran el pez y lo están pelando, ¿verdad? Y lo están pelando, ¿sabes cómo queda el que está pelando el pez? Todo batido de escamas, sucio, nejo, como dicen en la costa, nejo, queda sucio. Así quedamos los maestros. Y si no vas y no te lavas, te quedaste pegajoso, sucio del pecado de otro. Y tienes que aguantar.
Y cuando te digan pastor, ¿verdad? Y te insulten y ¿verdad? Estás ahí en el estudio y te están insultando y sacando y tú sabes que con su silencio te está maldiciendo. Tienes que amarlo. Y si no, no estás listo para ser maestro. Y ahí están delante de ti, ¿verdad? Y hermanos, gracias a Dios que ya, Señor, ya los libera. Y ya después, ¿verdad? Les dices, oye, hermano, qué carga eras en ese estudio. Y a poco más, tanto así como no te imaginas, ¿verdad? Pero yo les digo a los maestros, tienes que aguantar porque tú eras peor. Tú eras peor que esos. Ahora Dios te los pone ahí, ahí te pone a Judas. Y ahí están, enfrente de ti. Pero tú tienes que bendecirlos. Y si huyes, ¿qué caso tiene? Dios no va a poner nunca. Aún dice la Biblia que Dios tiene pastores que son fieles y no pastores asalariados. El pastor asalariado, cuando ve el problema, ¿qué hace? Huye. ¿Por qué? Porque es asalariado. Porque está esperando los aplausos, el reconocimiento, el dinero. Y cuando no hay aplausos, ni reconocimiento, ni dinero, ¿qué hace el asalariado? Se va y deja el grupo, deja la iglesia, deja la esposa o deja el esposo. Simplemente se va porque no era de Dios, era asalariado. Le interesa recibir dinero. Le interesa recibir atención. Es que como no me tiene atenciones y no me quiere como él me debería de querer, o no me ama como yo debería de amarlo, entonces esa persona decide irse asalariado, sin vergüenza. Pero Dios te manda a sufrir como Jesús. No, Dios mandó a Jesús a morir ahí en el huerto Getsemaní, donde tenías que morir tú también a tus deseos, a lo que tú quieres. El amar, hermanos y amigos que nos visitan, el amar no significa recibir. No es eso el amor de Dios. No es el amor que habla la Biblia. No es un amor donde tú tienes que recibir y se sientes así, ¿verdad? Wow, cómo me ama mi esposa y mi hijo, ¿verdad? Y casi quieres que te traigan cargando. Eso no es el amor. El amor es lo que tú das. Lo que tú das, eso es el amor. Y de la semilla que tú siembres es la que vas a recibir. ¿Cómo quieres tú que haya un árbol en tu casa de mango cuando nunca has sembrado un mango? ¿Cómo quieres que tu esposo, tus hijos den fruto de amor si nunca los has amado? A la primera de cambios, véngase para afuera, este es mi casa, lo corro, váyase de aquí. Y ya corriste a tu esposo o a tu esposa. O a tus hijos. Ok, Jesús entonces, vamos a aterrizar. ¿A qué renunció? ¿A algún pecado? Él no tenía ningún pecado. Él fue sin pecado. Entonces, ¿a qué renunció? Fíjate bien, te lo voy a decir. Lo voy a decir una sola vez. Jesús renunció al amor que se tenía con Pedro, con Juan, con Felipe, con Andrés. Cuando él hizo la Santa Cena, ellos se le recostaban en sus hombros a Jesús y lo besaban. Era Dios. Y lo abrazaban. Y respirar su cuello de Jesús debe haber sido algo maravilloso. Besarlo era Jesús, sus piernas, sus brazos. Ellos sabían que era Dios y estaban con Él. Y un día Jesús, claro que Él disfrutaba de ese amor, ¿verdad? Como sigue disfrutando que tú lo ames, ¿verdad? Y Él caminaba con ellos y se juntaba y abrazaba y comían. Era un gozo indescriptible. Y un día Dios le dijo, a morir. Y se despidió de ellos. Fue algo doloroso. Se despidió. Es como aquella persona en muerte terminal. Dice, ya, le dice el doctor, te quedan unas horas, tráigame a mis hijos, tráigame a mi esposa y me voy a despedir de ellos. A ese grado. Jesús se despidió de ellos. Y eso le dolió, pero le dolió. Es el mismo caso, es el mismo dolor de Jesús cuando tú pecas, cuando yo peco. A Jesús le implicamos otro dolor
clavo, otra bofetada, otra patada, otra lanza. Como si no fue necesario, ya que ya ha muerto como haya muerto, otra más. Y la pornografía, y lo estás picando, y estás hablando mal de él, y verdad, y no quieres obedecer, no quieres orar, y otra lanza. Así haces con Jesús, estás implicándole dolor. Porque piensas que no pasa nada, pero yo quiero que se lo preguntes a él si le duele tus pecados o nuestros pecados, si no le duelen a él. Claro que le duelen, porque te ama. No quiere participar con tus pecados, solo que te ama. Él no quiere que seas homosexual. Él ama a los homosexuales, pero aborrece el pecado de los homosexuales, como también aborrece el pecado de los drogadictos. Y obedece y aborrece el pecado del adulterio y de la droga y de lo que tú me digas. Él aborrece ese pecado, mas ama al pecador. Y ese amor le causa dolor. Y a veces como que no entendemos. Pero le estás causando tanto dolor que Jesús puede llorar por ti. A ese grado de dolor puedes causarlo otra vez. Jesús renunció a ese afecto que tenía con ellos. ¿Por qué? Él quiso quedarse. Una vez llegaron, ¿verdad? Y se reúnen en un momento, narra los evangelios que se reúnen y estaban haciendo unas ramadas y llega Elías y Moisés, llegan ahí, resucitan y se ven ahí con Jesús y empiezan a platicar y Pedro se queda viendo y todos los demás discípulos, wow, es Elías, es Moisés, qué bárbaro. No, pues aquí somos, vamos a quedarnos. Y les dice Jesús, ¿cómo ven estos? ¿Sí saben quiénes son? Sí, vamos a quedarnos, vamos a hacer unas ramadas y aquí ya le hicimos hasta la eternidad, ¿verdad? Pero Jesús enseñó que tenían que seguir caminando. Esto era un ejemplo de que Jesús estaba al control de las almas que ya habían muerto, pero ellos tenían que cumplir su vida. ¿Cuántas veces no quisiéramos estar en oración? Y yo a veces estoy en oración, tan metido en las cosas en oración y llorando, y digo, Señor, que aquí venga el arrebatamiento, que aquí, Señor, se acabe la vida, que un temblor y que caiga, y aquí en tu presencia, ¿qué más quiero? Pero dice Dios, tienes que acabar tu oración, levantarte y continuar con tu vida en santidad. Nuestro Getsemaní, pues, es renunciar con las amistades dañinas. Tienes que renunciar a esas amistades que te hacen daño. Ya lo dije, el yugo desigual. El yugo desigual con los incrédulos es pecado delante de Dios. En 2 Corintios 6:14 dice que no te unas en yugo desigual con un incrédulo. No nada más en casarte, sino también en tener sociedades de amistad o de negocios. Tienes que renunciar a tu flojera. Tienes que ponerte a terminar tu escuela, jovencito, que la abandonaste. Tienes que dejar esa flojera y retomar tus estudios de Biblia que dejaste. Tienes que decidirte a trabajar honradamente como Dios manda, para que vivas y tengas lo que necesitas. Cuando uno tiene recursos robados, se van como el agua. Como dice un dicho, lo del agua al agua no dura. Si lo que se hace honestamente es difícil sostenerlo, ¿no es verdad? Tienes que decidirte a mantener a tu familia. Hermano flojo, dice en la Biblia que el que no trabaja no coma. El hombre es el que tiene que sostener a su familia, no a la esposa, a la familia. El varón tiene que sostener a la familia. O simplemente habrá algo que obstaculice en tu vida espiritual. A lo mejor dedicas mucho trabajo a las cosas del negocio. A lo mejor dedicas mucho trabajo al deporte. Oye, el deporte es malo, pues no es malo, pero tú tienes una misión que cumplir delante de Dios. Simplemente tienes que cumplir con algo que Dios ya te puso que tienes que hacerlo, y lo tienes que hacer. Entonces el secreto de la vida espiritual, hermanos, el secreto de la vida espiritual no es que abandones aquello.
sino que hagas un balance y que vivas en una vida cristocéntrica, haciendo balance entre las cosas de Dios y las cosas que es del trabajo o de las cosas que Dios ha puesto fuera de la iglesia. Esa es una vida, y ese encontrar ese balance, ¿sabes qué va a ser de tu vida? Felicidad. Mientras vas a tener infelicidad en todas las cosas. ¿Cuál es el secreto pues de la felicidad? Miren, vamos a Filipenses 4. Me acuerdo un versículo que dice: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Cargue su cruz y sígame. Déjenme explicar este pasaje. El que tú cargues tu cruz, no es que tú andes jorobado cargando una cruz. ¡Ay! Cómo me duele la panza, pero vine, cargo mi cruz, hermano. Eso no significa cargar cruz. Como tampoco significa que tú estés enfermo, ay, hermano, ¿verdad? Y que sirvas enfermo. Ni tampoco es que tú vayas, ¿verdad? Que te toque de marido un ogro y que digas: ay, es la cruz que me tocó, ¿verdad? Eso lo he oído mil veces. No. ¿Sabes qué es cruz? La cruz era un instrumento de muerte. Y cuando dice Jesús: carga tu cruz y sígueme, es que tú estés dispuesto a morir. Eso significa la cruz. Estés dispuesto a morir si es necesario. Eso significa Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Es el secreto máximo de la felicidad. Esa es como dicen los chavos, esa es la neta del planeta. Cuando alguien diga: oye, ¿cómo la Biblia dice ser feliz? No, pues, ni sabes qué significa felicidad y verdad, y felicidad significa estar feliz. No nada más en las mañanas, no nada más cuando te pagan, no nada más cuando ya sales del trabajo, no, las 24 horas. Las 24 horas, o ya cuando eres feliz, ya cuando se va tu esposo a trabajar. No, tampoco. Felicidad siempre. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es regocijaos? Estar gozoso. El gozo es una decisión. Como la amargura es otra decisión. El amar es otra decisión. El estar enojado es otra decisión. Tú decidiste estar enojado. Son decisiones. El amar es una decisión. ¿Por qué sabemos que el amar es una decisión? Porque es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una decisión que tú tienes que hacer. Amar a tu esposo, tú decides no amarlo. ¿Decidiste? ¿Tú decidiste no amar a tu esposa? ¿Lo decidiste? Son decisiones que tú has tomado, malas desde luego. Entonces dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y dice aquí el versículo 5, ¿verdad? Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres en el Señor. El Señor está cerca. ¿Qué es gentileza? Que tú vivas una vida tratando, ¿verdad?, de llevar una fiesta en paz con todos los que están a tu alrededor. Eso es ser gentil. Que digan: ah, mira, qué buena onda es este. Mira, qué buen patrón, qué noble, ¿verdad? Este patrón es estricto, pero es noble, es humano. ¡Qué maravilla! Y que digan de ti: mira, de verdad, este hombre, esta mujer, este matrimonio, qué gentiles, qué amables son. Y cuando tú tratas de agradar a los demás y no agradarte a ti mismo, vas a empezar a disfrutar lo que es la felicidad. Las personas más infelices, ¿quiénes son? Los que quieren que todos les rindan. Los que quieren que les den aplauso, reconocimiento. No, es que a mí mi patrón, yo hago tanto, llego a tal hora y me voy a tal hora, y mi patrón ni siquiera me da reconocimiento. No se trata de que esa persona te dé reconocimiento, sino que Dios te dé tu reconocimiento. Es Dios el que da el reconocimiento. Yo les digo a los maestros y hermanos que predican: no permitas que un hermano venga y te diga: qué buena eres y qué bien predicas, hermana, hermanito, qué bárbaro, qué lindo me habló Dios. Y está bien que te lo diga una vez al año, pero después de que venga,
al otro martes, al miércoles, ahí al otro estudio. Y otra vez la misma hermana, sacúdetela, porque dice en la Biblia que las palabras lisonjeras destruyen nuestros corazones. Qué peligroso estar oyendo al diablo que te está endulzando y endulzando, y eres bueno, y eres bueno. ¿Y sabes qué te vas a creer? El bueno. Dice el versículo 6, por nada estéis afanados. ¿Qué es el afán? El afán es algo que angustia, lo veíamos al principio. O sea, una persona que está angustiada, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjate, qué importante. Cuando tú te acercas a Dios, le dices, gracias Señor, porque me hiciste como me hiciste. ¿Sabes qué? Esa persona está aceptando donde Dios lo puso. Señor, de otra manera, Señor, necesito para ser feliz que me cambies a esta, o que me cambies a este, o que me subas sueldo, o que me des esto, o que me des un carro, o que me des un avión, o que me des, ¿verdad? Y entonces voy a ser feliz. Y Dios dice, bástate con mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Señor, así como estoy, yo voy a ser feliz. Sí, Señor, pero apenas si tengo frijoles y mi patrón hasta come ahí platos grandísimos y carísimos y no sale de restaurantes y yo apenas si me alcanza. Así Dios quiere que tú seas feliz, teniendo sustento y abrigo, estés contento con ello. O sea, ¿cómo? Simplemente agradeciendo a Dios, decirle, Dios, gracias porque no me funciona una pierna. Gracias porque no me funciona un ojo. Gracias Dios porque no tengo buenos oídos. Gracias Dios porque así me hiciste. Gracias Señor porque me hiciste chaparrito gordito. Y gracias Dios porque Dios te hizo como te hizo. Y en ese momento tú agradeces a Dios. A mí me impactaba, estábamos platicando ayer de ustedes conocen a una persona que no tiene brazos ni piernas, que se llama Nick, ¿verdad? Es cristiano, ¿sí? ¿Y sabes cómo hace él su oración? Dice, Señor, gracias, te agradezco porque así me hiciste. ¿Cómo la ves? Él le dice, gracias porque así me hiciste. Qué loco. Yo no oraría así. Podrías decir tú, yo no oraría así. Pero él dice, gracias Señor porque así me hiciste, porque de esta manera que tú me hiciste, yo tengo oportunidad de predicar el evangelio. No tiene piernas, no tiene brazos. Y tú te quejas. Tú te quejas. Y no estás sufriendo lo que él. O sea, ¿qué está pasando? Como que Dios se equivocó. Más seguro que tú estás equivocado, porque piensas que te falta algo para ser feliz. La felicidad es aceptarte como estás y donde estás. Y si no, vas a vivir la persona más amargada de toda la vida, aunque tengas a Cristo. Amargado, feo, nadie te quiere, nadie te ama. ¿Por qué? Por amargado. La Biblia dice que queda poco tiempo, hermanos. La Biblia dice que el tiempo es corto. Jesús lo dijo, ¿verdad? Que estas cosas empezarían a comenzar, y todas estas cosas que estamos viendo alrededor de nosotros. Jesús dijo que sucederá que dos personas que vayan en el camino, una será tomada y otra será dejada. Dos mujeres irán a moler y otra persona va a ser tomada y otra va a ser dejada. Esto habla del arrebatamiento y está por suceder. Esto está a punto de suceder, y lo triste de esto es que tú no has cumplido con ese llamado que tienes. Te vas a quedar como el perro de las dos tortas, con ese llamado y sin nada. ¿Por qué? Porque no quisiste obedecer. No quisiste servir en el ministerio, no quisiste ir a los estudios, no quisiste aprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te absorbió algo más, te perdiste en el camino, te enfriaste. Algo pasó en tu vida que te hizo tropezar, ¿ok? Ya veniste,
a comenzar de nuevo. Mis hermanos, no podemos negar que están las guerras, que están los terremotos. Es indudable. Una persona me dijo: oye, pero siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido el deshielo de los glaciares. Y yo le dije a una persona, me dijo eso, dice: siempre ha habido eso, ¿qué me extrañas? ¿Qué me quieres espantar? Digo: no, ni te quiero espantar. Si por espanto te convirtieras, pues te espanto, ¿no? Y ya, te espantas, pues. Pero no, para que tú te conviertas es por la predicación de la palabra. Y yo le dije: sí, es verdad, todo ha sucedido a través de que siempre nació la historia. Yo imagino que cuando Dios hizo el planeta Tierra, haber temblado para acomodar los cerros y todo lo demás, debe haber sido terremotos impresionantes. Ok, la cosa es, ¿todo junto? Todo esto está junto hoy en día. La maldad, el aumento de la maldad, los gobernantes, que no haya cuál irle, ¿verdad? Los volcanes en Hawái. ¿Verdad? Antes era así como: ay, qué bonito, mira el volcán, y era una cosa divertida ir a Hawái. Yo nunca he ido y ahora no quiero ir. ¿Verdad? Pero ahora las personas salen huyendo de esa isla donde está el volcán de Hawái haciendo erupción. ¿Y qué me dices del de Guatemala? ¿Y qué me dices del de Alaska? El Cleveland, ¿verdad? Uno de los más grandes del mundo, en Alaska, el Cleveland. O próximamente, ya que va a hacer erupción en el Ecuador, el de las Islas Galápagos. O el de la Ciudad de México, que también ya empezó a temblar apenas hace 3 días. Y empezó con los terremotos al pie del volcán. ¿O qué me dices del de Ecuador? Dije, ¿verdad? De las Islas Galápagos. O dicen los vulcanólogos expertos en la materia que hay un cinturón abajo de la tierra donde todos están, un cinturón de fuego, pues de lava, y todos están interconectados. Cuando se levante uno, se van a levantar cientos de volcanes en el mundo. Dicen los vulcanólogos, esto ya lo estamos viendo. Ante nuestros ojos estamos viendo. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Quieres vivir como vives? ¿Quieres, verdad? Dijo Jesús: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantarnos, porque vuestra redención está cerca. La iglesia se va. La iglesia se va, y si tú eres cristiano también te vas, pero te irás sin cumplir un cometido, sin ganar un alma en el Señor, sin haber servido. Te vas como... Pero si no obedeciste, yo tendría mis dudas de ser cristiano. Si no has obedecido algo en tu vida, ¿por qué pensar que eres cristiano? ¿Qué te hace pensar que eres cristiano? Arrepiéntete. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en la cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la deshonra, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si supieras cuántos galardones vas a tener y recompensas en tu vida, allá en la vida eterna, y aquí no lo estuvieras dudando. No lo estuvieras dudando. Miren, el dinero, la fama y todo lo que tú tienes, tu carro, tu casa, va a desaparecer. Porque Jesús dijo que iba a quemarse todo lo que es heno, hoja y hojarasca. Se va a quemar. Solamente va a perdurar las cosas que son de oro o de metal de valor. ¿Y cuáles son las cosas de metal y de valor? Que como piedra preciosa es la palabra de Dios. Lo único que va a perdurar en tu vida es cuánta Biblia tengas, cuánta Biblia hayas recibido. Es lo único que queda. Tu carro de agencia se queda. Tu casa, lo que me digas de bienes materiales se quedan. Y además tu esposo, si no fue cristiano, se quedan. Si nunca pudo ser fiel tu esposo, ¿qué te hace pensar que es cristiano? ¿Qué te hace pensar que tu esposa es cristiana? ¿Qué
Él hace pensar que tus hijos son cristianos. Él dice, vamos a orar, hijos. Y tú sabes que tus hijos están viviendo en pecado y no los exhortas. Tú les estás engañando que son cristianos y no lo son. Tienes que decirles, hijos, tienen que arrepentirse. Esta palabra y estas bendiciones no son para ustedes. Ay, papá, no seas drástico. Arrepiéntete. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero a veces somos más buenos que Dios. Queremos ganarle a Dios. Y sí, todos somos cristianos, amén. Y no das testimonio, no hay fruto de arrepentimiento. Apocalipsis, 2 Pedro 3:13. 2 Pedro 3:13. Pero nosotros, 2 Pedro 3:13, luego Apocalipsis 21 y luego Apocalipsis 22. Pero vosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos. ¿Sabes cuál es la esperanza? ¿Sabes cuál es la esperanza del cristiano? Esta. Subraya este versículo. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Solamente cuando venga Jesucristo va a haber una justicia verdadera, no antes. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo dice? Sin mancha, irreprensibles y en paz. Apocalipsis 21:4. Ay, esto es algo que nos espera. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, esto te espera. Estas son las buenas nuevas de las que habló Jesucristo. Estas son las buenas noticias de que tú no vas a sufrir una muerte eterna, sino que nosotros vamos a estar con la presencia de Dios en la eternidad. Ya tienes al Padre, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Tú vas a estar en la presencia de Dios. Y dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de ellos, de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto. Se acabará el dolor. Ya no vas a tener que sufrir y llorar. Dice, ya no habrá más llanto ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Todo este mundo, este maremoto de problemas, ¿verdad? Tsunami de situaciones, de amenazas que nos afligen, de secuestros, de enfermedades, de terremotos, de huracanes, todo esto nos aflige, ¿verdad? La forma en que llovió ayer en Acapulco, yo no sé si oíste, ¿verdad? Los truenos. Nosotros vivimos con mi esposa y mis hijas en la parte de Diamante, ¿verdad? Y entre la laguna y el mar. Y bueno, yo no sé si se quería salir el mar o la laguna, una de dos estaba, ¿verdad? Y se fue la luz y dices, bueno, Señor, si esto es el arrebatamiento, pues amén. Nos pusimos a orar en una cosa, en una forma ya fuera de lo normal. Esto no es normal. Estos no eran los rayos y los truenos que había de niño. O sea, no dejaba del cielo de estar blanco y blanco y blanco, ¿verdad? Podías caminar ahí afuera en las calles y estaba blanco, iluminado por los rayos. Hay otro país que no recuerdo ahorita que duró haciendo eso 3 días. 3 días. Día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la mañana, 3 días. No es normal. No te ajustes a estas cosas. Porque todos los científicos dicen, no, esto es normal, ¿verdad? Y que viene cayendo el polvo del desierto del Sahara. Es algo normal que sucede. ¿Dónde está eso que ha sucedido? Viajó el polvo del Sahara 4,000 o 5,000 kilómetros. Viajó de un continente a otro. ¿Cómo? Y ya llegó a Veracruz. Si no lo sabes, ¿por qué no ves noticias? Explícame. No, esto sucede, es un fenómeno que sucede, se repite cada 1000 años. Dices tú, ese está loco, pero está más loco el que se lo cree. Se está acabando el mundo. Se está acabando ante tus ojos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿A rascarte la cabeza? ¿Qué vas a hacer? A desechar todo esto que piensas que casualidad, hermano. Casualidad. La Biblia lo dijo. Dijo Jesús, estas cosas comenzarán a suceder y recuerden que yo se los dije antes.
para que cuando sucedan tú veas. Jesús lo dijo, estamos en los últimos tiempos, esto está sucediendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con tu amante? ¿Vas a vivir una vida así de lujuria, de fornicación? ¿Qué vas a hacer con esto que Dios te está hablando? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a enterrar? ¿Lo vas a desechar? Con Jesús no se juega. Dice Apocalipsis 22:3. Esto es hermoso para los que tenemos a Cristo. Y dice Apocalipsis 22:3, y si ya no va más maldiciones, ¿te imaginas? Ni enfermedades. Se acabó el SIDA, se acabó la fornicación, se acabaron todo tipo de pecado. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella. Y sus siervos, ¿quiénes? Nosotros le vamos a servir. Y ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. No tiene necesidad de luz, la lámpara, ni de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y dice el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Eso está por suceder pronto. Quieras o no quieras, va a suceder. Dice el versículo 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurados el que guarda las palabras de las profecías de este libro. ¿Sabes qué significa bienaventurado? Feliz. Feliz. Bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. A mí me dijeron que el Apocalipsis, no predicara nunca Apocalipsis porque le daba miedo a la gente. Y aquí dice bienaventurado, feliz. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la verdad, eres libre. Tú conoces y estás viendo esto y Dios te está hablando para que tú te reconcilies con Él. Dios te está hablando porque te ama. Porque Dios quiere que tú estés en obediencia a Él. Es imposible que Dios nos bendiga y tú estés esperando una bendición de Dios cuando tú no estás siendo obediente a lo que Dios te dijo que tú tienes que hacer. Si tú no has ido a tu huerto Getsemaní, si tú no has regresado a tu huerto Getsemaní y tú no quieres entrar a ese huerto donde Dios te dijo que tú tienes que renunciar a ciertas cosas, tú solamente estás acarreando dolor para tu vida. ¿Por qué no meditas en esto que Dios te está hablando? ¿Por qué no haces, dice la Biblia, que haces bien en guardar su palabra? Yo quiero que escuchen este fragmento de esta canción y quiero que pienses otra vez, ¿cuál es el anhelo que tú tienes en tu corazón? ¿Cuál es el anhelo? ¿Qué estás pensando? ¿Tú qué estás pensando? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú estás diciéndole a Dios? Vamos a oír este fragmento de esta cancioncita. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Es buscar de día y noche. ¿Me escuchó? Si quieres, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y escucha esto que Dios te está hablando. Cierra tus ojos y dile, Señor, que quieres entregarle a Dios el sueño de tu vida. Señor, quiero
rendir estos sueños a tus pies, Dios. Quiero decirte, Dios, que no quiero soñar sin ti. Quiero soñar de tu mano, Dios. Quiero soñar, Señor, lo que tú sueñas para mi vida. Quiero hacer lo que tú dijiste que yo tengo que hacer. Quiero hacer, bendito Dios, lo que tú me dijiste, bendito Padre. Renuncio a ese pecado, Señor. Renuncio a todas esas cosas que están ahí quitándome y robándome el amor que tú me has dado y lo que tú me has ofrecido, Señor. Quiero ser parte tuya en la salvación, Dios. Quiero ser contado, Señor, entre los justos cuando tú vengas a por tu iglesia, Señor. Te suplico, bendito Padre, que me perdones a partir de este momento. Quiero iniciar una vida nueva otra vez contigo. Te suplico, Dios, que lo hagas en mi vida. Y si hay alguno de ustedes que no tenga a Cristo en su corazón, si tú no has invitado a Cristo en tu corazón, dile así con todo tu corazón. Dile: Dios, te necesito. No quiero vivir sin ti, Dios. Yo no quiero morir esta vida en la eternidad, en el infierno, Dios. Te necesito, Jesús. Te deseo. No te conocía y te había oído y de lejos te había seguido, pero ahora quiero estar cerca de ti. Jesús hermoso, moriste por mí en la cruz. Quiero que a partir de este momento me levantes entre los muertos, Dios. Quiero ser tu hijo. Quiero que me perdones, que me limpies con la sangre preciosa que vertiste en la cruz del Calvario, Señor. Dame una oportunidad más, te lo suplico, Dios. Y si tú recibiste a Cristo en tu corazón, levanta tu mano así con mucho orgullo de que eres ahora cristiano. Dile: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Levanta tu mano y confírmale una vez más a Dios que eres cristiano. Dile: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras a partir de este momento. Te amo, Dios, te amo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.